Madame Web. Ya está vista, Madame Web. En fin, a ver, vamos a ser sinceros desde el principio, vamos a ser claros y directos, ¿de acuerdo? Madame Web es una película, bueno, absolutamente pésima, sin ningún tipo de redención. Ninguno de sus distintos ingredientes funcionan y ya todo junto resulta hilarante. Lamentablemente no resulta tan hilarante como para decir, oye, pues me he acabado divirtiendo. Todo lo contrario, te hace gracia porque es bastante malo lo que estás viendo, pero no lo pasas bien. No lo pasas bien. Desde luego es una película que ya desde los primeros minutos tú ves el opening de la película y ya a nivel técnico te das cuenta de que la cosa no funciona bien. O sea, técnicamente la película es mala. Técnicamente. Es decir, el montaje de la escena inicial ya es malo. Los efectos que tiene la escena inicial son malos. El guión es pésimo. Los personajes no hablan así en la vida real. La gente normal no habla así. Muchas personas podrían decir, bueno, pero en general el lenguaje cinematográfico, a la hora de hablar, los personajes en las películas nunca hablan como las personas en la vida real. Naturalmente es muy difícil encontrar, bueno, en fin, guiones de este estilo, ¿no? Alguno de Aaron Sorkin, si queréis poneros exquisitos, pero aún así es muy difícil. Pero en este caso va más allá. La manera en la que se expresan los personajes en la primera escena hablan como si consideraran que el público es estúpido y tuviesen que explicarles todo a ellos. Y esto se mantiene a lo largo de toda la trama. ¿Qué trama, por otra parte? ¿Qué trama? Bueno, antes de hablar de por qué esto se ha producido y cuál es el futuro de esta saga, quiero hablar un poco más de la peli, aunque la realidad es que tampoco tengo mucho que decir. Solo felicitar a las pocas personas que estábamos en el cine por soportar la tremenda película que hemos visto. Pero claro, hablando de esta película, tú tienes que entender desde el principio que toda película tiene que tener una idea. Yo todavía no sé cuál es la idea de esta película. No la sé, no la conozco. Todo tiene que partir de algo. No solo de, venga, vamos a hacer una peli de este personaje que es famoso, ¿no? Ya está. Famoso entre comillas, porque en realidad es un personaje muy secundario, terciario, como lo queramos llamar, un personaje del fondo de los villanos de Spidey, ¿verdad? Pero más allá de eso, buscando cosas que me hayan gustado de la película, he tenido dificultades mientras venía hacia aquí y demás. Estaba pensando, ¿qué puedo destacar positivamente? ¿Hay algo que me ha gustado? Pues fijaos, una cosa que me ha hecho gracia es que como la peli está situada en el año 2003, salen coches de los 90. Poquitos, porque tampoco destaca mucho por eso, pero algunos sale. Y me ha recordado a los coches que veía yo en mi infancia. Ya está. Esa es un poco la gracia que me ha hecho. Ya está. No puedes destacar mucho más. A nivel técnico, porque podemos criticar que sí, que la peli es mala y todo esto, vale. Pero es que realmente nos tenemos que parar a pensar por qué está tan mal fotografiada. Esos zooms que hacen y esos efectos, hay con unos rayos blancos que son una cosa absolutamente estrafalaria e innecesaria. Luego, por otra parte, como he dicho al principio, el montaje, durante toda la peli hay un par de momentos de montaje que son atroces. Atroces. Y luego los personajes. Da la sensación de que aquí Dakota Johnson no se esforzaba mucho. Pero es que el resto de personajes, bueno, yo aquí puedo decir que estamos ante el peor villano que recuerdo en cualquier película de estas características. Es un villano, no sé ni cómo se llama, o sea, es un tipo que no te dan explicación, no tiene motivación alguna, solo que tiene miedo y quiere matar a las protagonistas. Se acabó. No sabes nada de él. Tiene una empleada, es un multimillonario que tiene una empleada haciéndole todo el trabajo. O sea, es una cosa... Suelo criticar mucho los comentarios facilones, ¿no? De, es que esto en esta película no tiene sentido, es que esto no es realista. Es una película. Yo esto siempre lo critico mucho. Los agujeros de guión, como se suelen llamar, no son agujeros de guión, son conveniencias que en el cine, como en cualquier arte y en la vida incluso, a veces tenemos que tener, ¿no? Pero claro, cuando ya te encuentras con este tipo de películas en las que nada tiene ningún sentido y te puedes preguntar cada cosa que ocurre en la película, ¿por qué? ¿Por qué hemos visto escenas en las que pasa algo y luego ya como que no pasa nada? Toman esta decisión las protagonistas sin ningún tipo de sentido. Es atroz.
realmente atroz, además de que es muy aburrida. O sea, es que ni siquiera es entretenida porque no tienen historia que contar. Simplemente huyamos de este tipo que nos quiere matar. Y ya está. Y punto. Realmente da pena esta película. Además, los efectos visuales no es que destaquen precisamente. Es una peli que tiene un presupuesto, yo creo, suficiente como para poder hacerlos más adecuadamente. En cualquier caso, esto tampoco ha ocurrido. Pero ahora vamos a centrarnos en algo que me parece muy relevante en todo este asunto. ¿Por qué ha ocurrido esto con Madame Web? Y yo creo que nos tenemos que plantear dónde está el problema. Habrá quien se meta brutalmente con las actrices. Vamos a pararnos un momento a hablar, pues he dicho Dakota Johnson, Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, que espero que no la pongan durante los próximos 20 años de su vida como la nueva tía buenorra de Hollywood que solo hace esos papeles. Aquí hace un papel de adolescente, en fin, que no tiene nada que ver con eso, pero tengo ese miedo, porque yo la he visto, por ejemplo, este año en Reality, esta película de HBO Max, que bueno, es una peli muy sencilla, muy pequeña, en la que hay mucho diálogo. No es muy brillante la película, pero ella está bastante bien, realmente destaca. Hace ya un año que se estrenó esto en Berlín del año pasado. Es una actriz que puede hacerlo bien, ¿no? Pero las actrices lo hacen mal, desde luego. Podría citar cualquier otro de los que aparecen en la película, ¿no? Los guionistas, el montador, es todo un desastre, ¿verdad? La cuestión es, ¿quién ha dado luz verde a este proyecto? Yo estoy seguro de que estas personas, si lo han hecho mal, no es porque sean inútiles, sino porque han tenido las peores condiciones. Pues eso, un guión malo para las actrices es mortal. Un montador que tiene que hacer un ensamblaje de todas estas escenas que son un despropósito, ¿verdad? El director que tiene que rodar este guión tan malo. Entonces, en el fondo, yo creo que, y además gente que igual no tiene toda la experiencia, etcétera, yo creo que era un producto que nunca debió realizarse. ¿Por qué Sony, empeñada en ordeñar la vaca de Spidey, decide hacer un spin-off al que dan luz verde, desarrollan, escriben, preproducen, graban, postproducen y estrenan? Es decir, es un proceso muy largo. Y esto no es una casualidad. Ya ocurrió con Morbius y le doy un pase a Venom porque Venom al final es un personaje muy popular. Yo no soy precisamente defensor de sus películas. Me ha costado 3 veces agradar un poco mi cuerpo con la primera, que me parece bastante floja, ¿vale? Y a la segunda no la puedo coger por ningún lado. Pero, hombre, a ver, es Venom, ¿no? Quiero decir, es un personaje que cuando hagan la tercera, por lo menos se garantizan que la gente conoce quién es, la gente tiene una buena reacción, pese a ser consciente de lo que es este tipo de películas. Pero hacer esta peli de Madame Web no era una apuesta segura, precisamente. Y ha salido muy mal. Ha costado 80 millones, aunque parece una peli hecha con 3.000 euros. Es una cosa muy triste. Bueno, pues eso, ha costado 80 millones. El primer día de recaudación en Estados Unidos ha conseguido 6. Esta peli va a ser asesinada y aniquilada por la word of mouth. La gente va a opinar tan mal de ella que no se va a salvar. Y las aspiraciones que tiene de tener una segunda parte al final de la peli y de continuar en esta especie de saga, ¿qué has construido? ¿Qué has construido en esta película que no tiene ni pies ni cabeza? ¿Realmente son tan ilusos de ver esto terminado y creer que va a gustar y que va a funcionar y que van a poder hacer una segunda parte? Hay gente muy inepta involucrada en este tipo de decisiones. Es que no me lo puedo explicar, no tiene ningún tipo de sentido. No lo sé. En fin, es una pena, de verdad, es una pena. Un despropósito. Ese es el resumen de Madame Web, una pena. Pero luego, por otro lado, sí, me da pena por algunas personas involucradas que seguro que han intentado hacerlo todo de la mejor manera posible, pero en el fondo, es que esto es lo que tiene que ser esta película. ¿Por qué va a funcionar? ¿Por qué va a funcionar? ¿Qué ingrediente tiene que pueda funcionar la película? Yo creo que está claro que ninguno. Por lo tanto, en fin, pues muy mediocre en todas sus facetas y desde luego un fracaso estrepitoso. Y la gran pregunta es, una vez que hagan Venom 3, que ya está grabada y que se va a estrenar en principio a finales de año, ya veremos si llega, ¿realmente Sony tiene interés en hacer una peli de El Muerto? Este fantástico producto estrella que se les ha ocurrido. ¿Y luego qué van a hacer? ¿Un spin-off de Madame Web? ¿Sobre el conductor de ambulancias? No sé, realmente es algo que
que me cuesta entenderlo. Es decir, entiendo que los estudios no se centran solo en ideas creativas, que también buscan beneficios, sobre todo beneficios económicos, que les interesa más toda esa faceta, pero yo no disfruto realmente hablando mal de una película. Lo que pasa que es imposible no hablar mal de Madame Web. Es una película muy mala y me da pena por una parte, pero por otro lado creo que es el momento de que cuando esto sucede, este estudio, en concreto Columbia, en concreto Sony, diga, bueno, ya está, ya no vamos a hacer más de estas, ¿no? Porque aparte de que palmamos pasta, parece ser que a la gente no le gustan. Es que directamente este producto es... no tiene ni pies ni cabeza, como he dicho. Entonces, cuando tienes este tipo de productos, lo mejor es no darles esa luz verde, ¿verdad? No arriesgarte a ir hasta el final. Lo han hecho, esperemos que aprendan la lección y ojalá veamos en el futuro una peli ya sea de este estudio, que las tiene, por ejemplo, las animadas de Spider-Verse. Fijaos qué diferencia. Y ese concepto, en principio, ahora que está Spidey de Tom Holland en MCU, ¿para qué vamos a ver una peli animada? Fijaos con lo que hemos topado. Con obras maestras del cine, absolutamente. Entonces, está claro que hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas y bueno, yo creo que aquí poco más puedo añadir. Una pena lo de Madame Web y espero que lo que vea el próximo fin de semana me deje con una mejor sensación. Sería lo que más feliz me podría hacer ahora mismo. Pero sí, desde luego que aquí no tengo mucho más que añadir. Una auténtica mala película, como se suele decir. Gracias como siempre por estar por aquí y nos vemos muy pronto con más vídeos, ¿de acuerdo? Hasta pronto.